Nuevo segmento de los frutos del país y vamos a hablar con un especialista en fruticultura porque ¿qué nos está pasando con los alimentos, pero en particular con las frutas, con el valle, con las manzanas y con las peras, que alguna vez lideraron Latinoamérica, que fueron también modelo en el mundo y hoy languidecen lamentablemente de una manera exponencial? Me está acompañando el licenciado Miguel Ángel Giacinti, que es un especialista, un consultor internacional, y con él vamos a dialogar estos minutos. Miguel, ¿cómo va? Un placer saludarte, Horacio. Muy bien. El gusto es mío. Bueno, ¿a qué atribuís hoy lo que nos está pasando? Obviamente la situación general de la Argentina es muy mala en todo aspecto, pero puntualmente con todo lo que es la producción valletana, con lo que es la producción de economía regional. En primer lugar, es un país que está estancado desde el 2010, 2008, 2010, en general y en particular con frutas en descenso, en declive. Básicamente es un país que cada vez produce menos, sobre todo algunos tipos de alimentos, el caso frutihortícolas, podríamos decirlo. Lo único que crece, si querés, son las exportaciones de granos en términos sin valor agregado, y el país está estancado. Y las consecuencias de ese estancamiento son varias. Y entonces, pero la solución del problema en la Argentina, de que no tiene dólares y no tiene generación de empleo, y entonces el empleo tiene que ser subsidiado indirectamente o a través del Estado tomándolo como empleado, es la falta de una visión del tema productivo. Cuando vos ves la serie desde el 2008-2010, las exportaciones de Argentina, hay un error. Siempre se la mira por las exportaciones en dólares. Y esas crecen, pero no crece el volumen, lo que crece es el precio a nivel de situaciones internacionales. Entonces, lo que te hace trabajar, lo que te hace generar empleo, es el volumen. Y Argentina no crece, por eso no crece el PBI, no crece el empleo, pero tenemos grandes problemas a partir de eso. En el caso de la fruta pasa exactamente igual y en el caso de la manzana y la pera también. ¿Cuál es el principal deterioro? La calidad. Al no tener calidad porque le falta capital de trabajo, no tiene buen aspecto, le cuesta exportarlo, va al mercado interno y es una segunda, tercera o cuarta grado comercial, que el envase es el mismo, el flete es el mismo, el costo es el mismo, pero el precio de venta no. Entonces muchas veces esas calidades bajas no tienen un retorno y en general hay un descenso, ¿eh? Se ha perdido más o menos 400 millones de kilos. El Valle, por ejemplo, en manzana dejó de venderle al mercado central o digamos, al consumidor argentino en los últimos 30 años, dejó de venderle 100 millones de kilos. ¿Falta de qué? Que esa menor calidad competía con bananas. Entonces, cuando uno ve una banana de segunda calidad contra una manzana aún de segunda calidad o de tercera, en ambos casos, priva la relación calidad-precio, priva la banana. Entonces, hoy tenemos una importación de 100 millones de kilos de banana, producto de que la manzana se fue retirando por problemas de calidad. Y generalmente, aunque parezca increíble, la cadena de valor no termina en el consumidor, termina en la salud del consumidor, que es uno de los problemas de los grandes efectos que tenemos en Argentina, que se consume la mitad de la canasta alimentaria, digamos, de frutas y hortalizas de lo necesario. Y bueno, y ver las estadísticas del INDEC del fenómeno de riesgo, factores de riesgo y el tema de la mala alimentación, te da una idea del altísimo costo que eso tiene. En general, creo, sintetizándolo, que el problema de producción, que no hay programas que busquen la producción, tiene una consecuencia clara, que es a partir de tener un diagnóstico erróneo y la poca preocupación por buscar soluciones de fondo, más bien coyunturales. Esos tres fenómenos te explican la crisis de hoy. Falta de producción, descontrol, desconcierto, digamos, y la carrera famosa de salarios versus precios, que siempre la van a ganar los precios. Ahora, siempre ponemos el carro delante del caballo, otra vez de nuevo controles de precios, otra vez intentar parar lo imparable, porque si como vos decís, la producción se aumentara cuando te entras en una crisis de estas características, vos tenés producción, como para el mercado interno, como para la exportación. Y hoy no tenés que salir de nuevo esos monetazos de lado que sabemos que no conducen a nada, y mucho menos en esta crisis, ¿no? Sí, y es un problema de escasez. Pensemos un segundo, en Argentina se pusieron mucho menos fruta este año que años anteriores, inclusive el cítrico que también tiene menos producción. Entonces queda muy poca fruta en inventarios en términos disponibles. Entonces cuando vos tenés poco inventario para vender, no te preocupás por buscar precios atractivos para que mover el inventario y venderlo. Y lo que está pasando en Argentina, que después de 10 años de no aumentar la producción, y esto hay economistas en algunos diarios que lo han planteado también, o sea, el país no crece hace 10 años y le estamos pidiendo que soporte más empleo,
más problemas sociales y cada vez con el mismo nivel de volumen. Entonces, prácticamente lo que uno encuentra a la vuelta de la esquina es lo que no quería ver, que es lo que estamos viendo hoy en el mercado, que es un desconcierto, saberse todo lo que pueda el que pueda, digamos, y lamentablemente, digamos, es consecuencia de decisiones erróneas en los últimos 10 años, sobre todo en materia de decisiones políticas, de no priorizar la producción, que la producción te va a traer dólares y empleos. Te doy un ejemplo, para ser muy claro. Vaca muerta, todo el mundo habla de vaca muerta. Vaca muerta va a generar un pico de exportaciones de 25.000 millones de dólares en el 2035. A partir del 2035 al 2042 empieza el declive de vaca muerta. ¿Qué va a producir vaca muerta en el 2035? 25.000 millones de dólares de exportación extras. Tenemos dólares ahí y toda la expectativa es de esos dólares. Pero no genera ni siquiera 500.000 empleos. Cuando de acá a los próximos, para que tenga una clara, al 2050 vamos a hacer 10 millones, va a haber una demanda agregada de 10 millones de empleos nuevos en la Argentina. Entonces lo que necesitamos son dólares y empleos. Entonces, y eso se logra con más producción. Y la producción es la que te ayuda a controlar los precios que no sean precios por escasez. Entonces, para mí me parece que es muy simple el razonamiento. Tal vez peco en ser simple, pero yo creo que las cosas, es lo mismo que decíamos, la fruticultura tiene un problema de variedades, tiene que cambiar las variedades. Hicimos un análisis económico y llegamos que el principal factor, el 60% de la crisis de la fruticultura no son las variedades, es el deterioro de la calidad. Si el producto no hubiera mantenido la calidad, no hubiera habido deterioro económico, no hubiera perdido plata. Y entonces está claro que donde tiene que poner un recurso del gobierno en materia de mantener o aumentar la producción. Y además con mejor calidad puedes exportar también. Entonces, creo que es un problema de visión y las decisiones son consecuencia de esa falta de visión integradora y de mediano y largo plazo. Y claro, vaca muerta en el 2035 te va a dar dólares y empleo, porque en el 2035 empieza a disminuir vaca muerta. Entonces la pregunta es, si no viene un boom de crecimiento de alimentos para el mercado interno y para la exportación, no tenemos crecimiento sostenible en el tiempo. Y esa condición de idea tiene que venir de la mano de generar empleos y dólares, pero no a nivel... A ver, si exportáramos granos solos, los granos solos sería el modelo de vaca muerta, 500.000 empleos con 25.000 millones de dólares. No, necesitas 30.000 millones de dólares con 5 millones de empleos, necesitas valor agregado. El sector productivo tiene que trabajar el valor agregado. Ahora, creo que esos son los ingredientes para estar discutiendo cómo se sale de esta situación. Mientras que esto no esté, el caos, río revuelto es el tema principal que podemos decir que es la situación. Ahora, hay países latinoamericanos con profunda crisis política y sin embargo no tienen crisis económica y generan un desarrollo, como es el caso de Perú, o como puede ser en menor Colombia. Correcto, pero tienen una política estable para el sector productivo, tienen una política de desgravamiento económico. Primero, en el caso de Perú, el gobierno les aseguró el agua disponible para producir. Y además les desgravó por 25 años la parte económica. ¿Para qué? No es para regalar la plata, es para generar empleos y generar valor agregado. Entonces, lo que vimos fue una política que se mantiene, no la van cambiando, y sí cambia la situación política, pero el motor del crecimiento de Perú no lo toca nadie, que es la de producir. Y la inestabilidad del político no entorpece la producción, que por eso es tan importante hablar de un país que crezca productivamente, digamos, más allá de los avatares políticos. La estabilidad muchas veces se logra desde el punto de vista de la estructura privada de lo que sería, en este caso para Latinoamérica en general, es alimentos. Pensemos que al 2050, la FAO dice que faltan 60% de aumento, van a haber una demanda extra de alimentos, 60% en el mundo, producto del cambio climático, del calentamiento global. Entonces también tenés, digamos, una vaca viva por delante muy grande, que es el tema alimentario, en doble propósito, mercado interno y exportación y generando empleo. No un modelo vaca muerta que te genera 500.000 empleos. No lo digo mal por vaca muerta, lo digo como ejemplo de lo que el país necesita, dólares y empleo. Ahora, de todas maneras, convengamos que la producción en la Argentina, que no crece, tampoco el político tiene ideas como para tratar de cambiarlo, porque Chile reconvirtió un montón de montes frutales para poder hacer cerezas
y tener su cliente allí en China, y lo hizo sin ningún tipo de problema. Acá no hay una política de Estado. Precisamente por lo que yo te estoy diciendo. O sea, los que manejan las agendas de los políticos no priorizan temas estructurales de fondo, priorizan cuestiones coyunturales, atienden más la problemática de ver las consecuencias, el dolor de cabeza, cómo poder resolver el día a día, en lugar de buscar una receta de fondo. Pensá que ese es el problema principal. Y entonces, tal vez, lo que habría que hacer es empezar a trabajar con todos los políticos en general, integrar a todos los políticos en el más sentido amplio desde el punto de vista desde un extremo al otro, y consensuar una política de producción que es más fácil que consensuar una política que no tenga que ver con la producción. O sea, ¿a quién no va a querer apoyar y desarrollar un modelo productivo que genere empleo y dólares? Ni la izquierda ni la extrema derecha te van a poner. Pero la pregunta es en dónde ponemos el foco para discutir cuál es el ingrediente principal. Es como que yo te digo, el valor agregado de los alimentos es la venta minorista. Error. Es la salud de la persona que consume. Si esa persona que me consume, muere joven o muere con problemas, el costo social, el costo que se genera, es parte del valor negativo del valor agregado, porque estamos produciendo alimento y la persona se alimenta mal. Y encima, el costo en salud es 3 veces el valor de capital de trabajo que necesito para que se produzca el alimento en Argentina. Digamos, decimos, ¿por qué aumenta el gasto en Argentina? Bueno, ahí tenés una explicación. Miguel, nos vamos a una tanda y ya volvemos. ¿Cómo no? Seguimos dialogando en Frutos del País con el licenciado Miguel Ángel Giacinti sobre estas cuestiones tan importantes para la producción de la Argentina. Pausa, ya volvemos. Retornamos con Frutos del País, con el diálogo con el licenciado Miguel Ángel Giacinti. Y la pregunta que, por supuesto, se hace todo el mundo, que hoy se está planteando, es la cuestión de la inflación, ¿no? ¿Cómo acompañan las frutas y las hortalizas la inflación? ¿Lo hacen inmediatamente? ¿Lo hacen después? No, inmediatamente. Por ejemplo, primero y principal, hablemos de frutas. Vos sabés que un 15% de las frutas argentinas son importadas. ¿No? Hay un mercado que te comenté, las 100 millones de toneladas, 100 millones de kilos de banana, por decirte algo, pero en general hay un 15% del consumo argentino es importado. Y ahí tenés dos problemas. El problema de la dificultad para comprar dólares y la dificultad después de hacer por mecanismo de no dólar oficial las transferencias. Vos lo ves reflejado en los mercados mayoristas muy rápidamente, y después tenés que pensar que eso el supermercado lo duplica, lo pone al doble del valor del mercado mayorista. Ahora bien, cuando vos ves esta relación, vos ves que los precios van rápidos, subiendo. Tal vez no lo ves en el índice de indicador porque a lo mejor la proporción o la fruta, de dónde tomaron el precio, a lo mejor no lo ves en esa proporción. Pero hay un dato que sí hay que tener en cuenta. Solo el 20% de la fruta en Argentina va por supermercado, el 80% no va por supermercado a la venta minorista, que es un dato que ese no lo está monitoreando nadie. Entonces, cuando estamos hablando, si va rápidamente, sí, va rápidamente, y después lo que se da es un fenómeno de oportunidad y conveniencia. Es decir, si yo veo que queda poca fruta disponible en el mercado para venderse porque se restringió la importación, porque hubo una menor cosecha, el que tiene el producto lo va a aumentar de una proporción que es decir, bueno, voy a intentar recuperar costos de años anteriores o otros costos que me aparecieron. Es decir, yo no veo, al contrario, yo te diría, sí veo una rápido trasladando a precio, no se refleja en las opiniones. Eso es el tema, por ejemplo, si los supermercados, le conté, el 20% va por supermercados, 80% fuera supermercados. Ahora, mi sensación, digamos, de termómetro es que la gente no está poniendo el foco en el precio de la fruta, no importa que hay medio de comunicación que dice, pero vale tanto y vale tanto, si lo vale tanto. ¿Ya? No, la gente está hablando de la calidad del producto que se está vendiendo como principal problema. Después viene el precio. O sea, porque yo tengo un precio de algo que es feo,
no necesariamente lo voy a comprar. Yo creo que las investigaciones y algunas universidades han hecho testeos a los consumidores. El primer problema que se le aqueja a las frutas y hortalizas es la calidad y la apariencia como principal defecto para comprarse. Y recién después viene el precio, con lo cual me preocupa mucho más la calidad hoy que el tema precio, pensando en más disponibilidad y un producto, digamos, que pueda ser demandado. No es casualidad, Horacio, que la Argentina come la mitad de las frutas y hortalizas que te dice la Organización Mundial de Salud que es lo recomendable. O sea, si comemos la mitad, o sea, no somos grandes consumidores de frutas y hortalizas. Ahora, en los tiempos de Moreno, se trataba de garantizar el abastecimiento de carne a los supermercados. Ahora con estos 7 cortes famosos, en las frutas lo mismo, y vos lo decías claramente, el consumo de los argentinos pasa por la carnicería y pasa por la verdulería. Entonces, digo, ¿Pero eso qué cambió? ¿Pero qué cambió? Hoy tenemos menos volumen de producción que cuando estaba Moreno. y los modales. Y los modales. Pero los modales no era un problema. Para mí los modales no eran si era el éxito o el fracaso de lo que hacía. Para mí había mayor disponibilidad de productos para vender. Entonces, más o menos se cuidaba. Pero hoy hay escasez de productos. Si lo comparás con la época de Moreno, solamente basta mirar cuánta hectárea menos tenemos en el valle de cosecha, de cultivo, cuánto menos, para que tengas una idea, entre el 2015 y el 2020 se perdieron 4 millones de salarios diarios, o sea, 4 millones jornales, o sea, son 4 millones diarios de trabajo en la actividad. Entonces, hoy hay mucho menos, y al haber menos, hoy me imagino que en el tema ganadero también, porque hace 2 meses que se viene hablando de que es importante empezar a hacer el tema engorde y plantear el engorde. Quiere decir que hoy, si restringe la importación, el fenómeno de la barrera en el precio es relativo, porque está más en una actitud de empezar a engordar que en una etapa de liquidar. Me parece que eso está... Y por eso te decía que evidentemente ese no es el camino, pero nadie mira con faros largos. Bueno, pero sobre la coyuntura. está bien, pero lo importante es preguntar a cualquier político que quiera decir que va a ser su país, ¿cómo va a ser para que se produzca más y en qué se va a producir más? ¿Y cuáles van a ser los ejes de esa producción de más? Porque si vos me decís, voy a exportar soja en grano, es como vaca muerta. No sé si con 25.000 millones de dólares me llega a generar 500.000 empleos. Dicen que son 500.000 empleos, los registrados no llega a 200.000 empleos en vaca muerta. Pero el país necesita empleo, además de dólares. Entonces, y si no, lo termina poniendo el Estado a través de empleo, subsidios y todo lo demás, y estamos en la misma. Mira, cuento una anécdota muy pequeña. En el año 88, en su momento se hizo un libro en el Instituto de Mercado de Capitales de Argentina, en el Instituto de Mercado de Capitales se hizo un libro que se llama Pymes, que era todas las políticas PYME. Ahí se trabajó la idea de los impuestos simples, que fue el precursor de la idea de que fue terminando siendo el monotributo en Argentina, que es el modelo italiano, europeo, si querés, de cómo trabajo el empleo con menos complejidad impositiva y allá es con menos complejidad laboral. Pero acá se tomó ese caso. Entonces, cuando vos veías ese tema, lo que se buscaba con ese planteo es que se produciera más y se buscaba más gente emprendedora. Digamos. Ahora, en ese momento se decía que con un 10% de recaudación sobre el PBI es suficiente para la economía. Hoy pasamos al 30% y no alcanza. Entonces, yo creo que la situación de Argentina está desbordada, pero hay una crisis mayor por no crecimiento de todos estos años. Y esa crisis mayor es la que me trae más problema hoy en el corto plazo para lograr equilibrio, sumado a que ningún político está hablando cómo producir más en Argentina como eje del flujo económico y laboral que pueda resolver muchos de los problemas sociales. Ahora, por otro lado, tenemos esa baja de producción, ese no generar políticas a largo plazo, pero también Argentina tiene por delante una oportunidad muy buena respecto a abastecer con sus productos a una gran cantidad de países, con lo cual no es que estamos mal porque no tenemos posibilidad, o no tenemos producción para vender en cuanto, no a cantidad, sino a cantidad de productos. Mira, conté de vaca muerta porque lo único que hablan los políticos es de vaca muerta. Me parece bien y es una oportunidad que se aproveche sacar todo el petróleo que se pueda y que genere divisas para el país. Me parece bien. Ahora, el problema es sustentable. ¿Y qué pasa después de vaca muerta? ¿No tenemos nada en Argentina? Bueno, la cuestión es que, en realidad,
vos tenés una serie de fenómenos. Por ejemplo, tenés 4 millones de hectáreas disponibles para trabajarlas en Argentina alrededor del país. Son 4 millones de hectáreas potenciales para poderla trabajar. Sin embargo, nadie se puso a trabajarla todavía, ni siquiera sacaron líneas de financiamiento para ponerlas productivas. 4 millones de hectáreas. Y Argentina necesitaría aumentar 60% su volumen de exportación de alimentos para satisfacer la demanda que se avecina según la FAO, y eso te generaría 33.000 millones de dólares de saldo exportable y te generaría no menos de 5 millones de empleos. Entonces, el país, la única salida que tiene por sus ventajas comparativas es producir alimentos. Ahora, tienes 3 propósitos. La cuestión es la cuestión es cómo resolvés el consumo de mercado interno, cómo resolvés la exportación y cómo financiás eso. Hablemos del modelo peruano que vos hablaste y vos me contaste y yo te conté. O sea, es un problema de políticas claras, estables, al 30 años de cómo va a ser las condiciones de producir alimentos para ser exportado. Entonces, voy a decir, es como uno dice, mira, hubo como por ejemplo, un blanqueo de capitales para traer plata. Pagas impuestos, pero la plata queda fuera. ¿De qué te sirve? De nada. Solamente para cobrar los impuestos, pero no te sirve nada. Entonces vos decís, no, mira, vamos a hacer un plan de producción donde sea todo valor agregado. Y el Estado va a apoyarte siempre y cuando sea valor agregado. Entonces, porque a ver, los 5 millones de empleos con valor agregado. Si lo hago con soja solamente, son 500.000 empleos en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que es una cuestión de practicidad, de visión y de coordinar con los políticos de todos los extremos, sea de un lado, de izquierda o de derecha, o del centro, y decir, bueno, necesitamos producir bajo estas condiciones. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo de hacer un plan estable de marco regulatorio que le demos garantía al que va a invertir, que dentro de estos parámetros está, digamos, ¿cómo se puede decir? Protegido, pero tenés que dar los parámetros. Ahora, y con esto te hago la última y cerramos. Obviamente esa producción hay que hacerla, incrementarla, pero también hay que hacerla de manera sustentable, porque hay países compradores que cada vez quieren más exigencias de sus consumidores, ¿no? Bueno, Argentina puede y necesita poner 4 millones de hectáreas disponibles que tenés hoy para trabajarla y que todavía no se las ve como potencial y que tenés que ponerle red eléctrica, porque no están ya listas, preparadas para empezar a producir. Entonces, lo primero tenemos que decir de dónde están esas 4 millones de hectáreas y empecemos a trabajar para que esas 4 millones de hectáreas sean productivas. En un marco país que se prioriza la producción. Todos los partidos de izquierda y derecha y de centro, de acuerdo a una política de alimentos bajo estos conceptos. Valor agregado, no me digas que vas a producir granos para exportar el grano en bruto, necesitamos valor agregado, necesitamos empleo, dólares, de qué manera, cómo es el cupo o la necesidad de, porque vamos a ser claros, también al aumentar la población necesito un incremento de alimentos para mantener el consumo del mercado interno, y esas reglas claras tienen que estar presentes en un plan. Y ese plan, si es creíble y se puede mantener 30 años, es lo que te va a hacer que la Argentina sea sustentable en el mediano y largo plazo. Miguel, agradecido por estos minutos, te mando un gran abrazo a la distancia. Un placer como siempre y lo mejor, Horacio. Que te vaya muy bien y espero haberte transmitido de manera simple lo que creo que es el problema y la solución. Seguro que sí. Licenciado Miguel Ángel Giacinti, consultor internacional, un especialista en fruta y horticultura, hablando de qué nos pasa a los argentinos, pero hay otro tema que no podemos abordar, que lamentablemente es la tara de los funcionarios, porque yo creo que también, más allá de la improvisación, más allá de lo que no estamos haciendo, los argentinos me parece que tenemos una tara. Ya volvemos.